Gracias, continuamos el noticiero Mundo Visión. Ilvar, lo hacemos efectivamente como tú lo has anunciado, con las entrevistas en la ciudad de Quito. Y la que a continuación vamos a tener con seguridad será una entrevista muy recordada en el sur del país. Nos acompaña quien durante los últimos 43 años ha sido piloto de aviación de diversas aerolíneas y que ha acumulado cerca de 28.000 horas de vuelo. Nos referimos al comandante Patricio Mosquera Arroyo, quien está con nosotros aquí en los estudios de Ecotel en Quito. Todos conocemos que en el transcurso de las próximas horas y días, este lunes, nuevamente el aeropuerto de Catamayo vuelve a recibir los vuelos después de aproximadamente 7 meses desde las ciudades de Quito y Guayaquil. Quien nos acompaña conoce de la aviación por obvias razones y además por su experiencia muchísimo, y queremos aprovechar ese caudal también nosotros aprendiendo y conociendo y compartiendo con ustedes lo que a continuación vamos a abordar. Comandante, en primer lugar, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos en esta entrevista. Usted conoce más o menos pormenores de lo que la prensa ha divulgado acerca de que nuevamente vuelve el aeropuerto de Catamayo a operar. Usted en su momento conocemos que también voló a ese aeropuerto, lo conoce. ¿Qué opina usted después de 6 meses ya con un aeropuerto sin la pendiente que tenía, ya renovado en su pista, si bien no se logró que se la amplíe a la misma, ya sin ese declive, permitirá operaciones de otro tipo de aviones que los que actualmente existen? Sí, yo entiendo que sí, porque es un aeropuerto pues que está catalogado como especial, que tiene su grado de dificultad, pero una de las cosas primordiales era este declive que tenía el aeropuerto, y lógicamente al corregir eso el aeropuerto va a mejorar en lo que es rendimiento de los aviones que operan actualmente a la toma, a Catamayo. También está haciéndolo con Embraer. Usted de lo que conoce, en una pista de 1.900 metros, con 1.400 metros sobre el nivel del mar, claro, rodeado de valles y con ciertas radioayudas que no son necesariamente las que muchas aeronaves requieren, ¿se puede operar hasta con qué tipo de aeronaves? Ya operó el 737-200 de la compañía TAME hace muchos años atrás, el Boeing, que era para capacidad para 140 personas, y lo operó muy bien y con los grados de dificultad que antes tenía. Y ahora que está mejorado, pues yo no le veo ningún inconveniente, manteniendo pues la propia performance de cada avión que pueda operar sin ningún grado de dificultad. Es decir, en los Boeing, el 737, los modernos 737 podrían operar correctamente, en mejores condiciones también que lo que decía el anterior, que tenía otro tipo de motores, ahora pues son más sofisticados, mejor performance, mejor rendimiento en esas pistas, que le haría que opere con ningún grado de dificultad. La flota ecuatoriana, las aerolíneas ahora utilizan poco para vuelos regionales o provinciales en los Boeing, los 737, pero se utilizan mucho los Airbus, por ejemplo el 318, el 319, estos hasta el 320 inclusive, ¿podrían operar? Lo tiene LAM, lo tiene TAME, lo tiene Aerogal. Correcto, yo creo que está homologado ese avión para operar ahí. La única dificultad sería, como usted bien dice, las montañas, pero el performance del rendimiento en la pista pues es bastante conveniente para ese avión. El 319 operaría en perfectas condiciones. No tiene que tener turbinas especiales, como por ejemplo antes se le ponía una raya 9 a una turbina especial a un cierto tipo de avión. ¿No es necesario eso ahora? Ese era el 737-200, el clásico como lo llamaban. Los motores actuales son mucho mejores, de mejor potencia, que pueden operar muy bien en esa pista. Lógicamente las aerolíneas tienen que hacer su estudio de factibilidad, entiendo, económico, para ver si les resulta rentable operar en el aeropuerto Catamayo. ¿Qué gestión podrían hacer nuestras autoridades, o deberían a su criterio hacer? ¿Qué influye en una aerolínea, usted que conoce el mundo aeronáutico, para que en su momento se decidan al menos a estudiar la posibilidad? Claro, las compañías tendrían que hacer su estudio de prefactibilidad para operar. Loja siempre ha movido pasajeros. Yo empecé operando en Loja con la aerolínea Cóndor en el año 1978 y había bastante movimiento aéreo, han pasado 30 y pico de años, entiendo que eso ha mejorado sustancialmente. La única aerolínea que lo hace ahora, sabemos, es TAME, con un avión bastante bueno, que es del Embraer, muy seguro, y podría otra aerolínea pues empezar a hacer sus estudios para poder entrar. Es decir, usted comenzó con la aerolínea
cuyo comandante era Sergio Romero. Correcto, yo empecé con Sergio Romero Witt, llamado Chejo, un gran amigo mío, y yo empecé ahí volando con un avión Fairchild. Era un bimotor con capacidad para 50 pasajeros, turbohélice, y operábamos... ¿Qué ruta realizaban en ese entonces? Él empezó volando, integrando a Loja hacia el oriente, a Zumba, que era una ruta muy, muy difícil de volarla, y él la integró hacia Loja. Me acuerdo que hacían 4 horas en mula para llegar a Zumba. 4 días. 4 días, perdón, claro. 4 días, y él lo hacía en media hora. Entonces, él empezó ahí y luego trajo este Fairchild y volábamos a Guayaquil, Ambato, Quito, Tulcán y eventualmente hacia el Coca en el oriente ecuatoriano. Es decir, logró integrar a Loja con todas esas ciudades, porque se partía de Zumba, Loja y de ahí a estas otras ciudades. Correctamente, así es lo que él hizo, y regresaba al mediodía y después hacía un vuelo directo a Quito y regresaba a Loja a la tarde. ¿Y cómo entraban, por ejemplo, a Loja al mediodía? Usted antes de la entrevista me decía que se idearon una forma y se logró un mecanismo de entrar a las 13 horas aproximadamente, que es muy difícil, sí, por vientos y temperatura. Exactamente, ese es uno de los problemas que tendría el aeropuerto de Catamayo, que son los vientos. Pero la aerolínea, con su precursor, que es Sergio Romero, pues hicimos un procedimiento para poder entrar a esa hora, que era bastante seguro y había los vientos. Era posible hacerlo a la 1 de la tarde y después regresábamos a las 6 de la tarde. ¿El comandante Sergio Romero fue su instructor, según relata algunas de las páginas web de la aviación ecuatoriana? Correcto, él empezó, cuando yo entré a Saeta, él era el piloto instructor de la compañía. ¿De Saeta? De Saeta. Era un piloto reconocido. Correcto, así fue. Él me hizo volar aviones como el DC-3. Yo fui su alumno. Famosos en el mundo. Exactamente, el DC-3 es un avión que data de la Segunda Guerra Mundial y que hasta actualmente sigue volando. Entonces él fue mi instructor ahí y en el Vickers Viscount, que la compañía Saeta lo trajo en los mediados de los 70. Y esos volaban entre Quito y Guayaquil, claro, y eventualmente charteados. Correctamente. Incluso fue uno de los aviones que secuestraron a Cuba y logró llegar a Cuba, ¿o no? ¿O fue otro tipo? Sí, fue exactamente en un Viscount y después en un Caravelle. Claro, en el que estuve yo secuestrado. Eso fue en el año 78. ¿Cuándo los llevaron a Cuba? A mí me llevaron a Cuba en el año 78. Después ese mismo avión llegó para SAN. No, era un avión similar. La compañía SAN era Caravelle. Era Caravelle también. Era una compañía jet bimotor. Y la SAN era una competencia en ese tiempo de Saeta. Después se integraron SAN y Saeta con el señor Roberto Dum. Sí, el comandante Sergio Romero Witt es uno de los precursores no solamente de la aviación en la provincia, sino también en el país. Correcto, él fue uno de los que empezó primero en Saeta con el coronel Eduardo Sandoval, volando con el comercio. Era propietario de una aerolínea de carga. De Saeta, él fue un fundador de Saeta. De Saeta. Coronel Eduardo Sandoval Maldonado, el señor Carlos. Roberto Dum Barreiro fue posterior. Posterior, ya, que, si no me equivoco, en el año 80, que le compró a la familia Serrano, que fueron también dueños de Saeta. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, hay disposiciones, hay sugerencias inclusive a nivel estatal de que el aeropuerto de Catamayo cambie de nombre, lleve el nombre de un expresidente. Si usted tuviera que sugerir algo en ese sentido o contarnos algo de la vida de lo que ya algo nos han anticipado, ¿qué nos diría en ese sentido? ¿Quién más que el señor capitán Sergio Romero Witt? Una persona que luchó y que hasta la vida dejó en Loja para que ese aeropuerto tenga vida. Él luchó tenazmente en los y en años épocas 70. difíciles, tengo entendido. Correcto. Porque ahora volar, bueno, creo que es más fácil. Así es, antes se volaba con la brújula y un reloj para poder entrar sobre todo a Zumba, que era la forma en que él lo hacía, y lo hacía 4 y 5 veces diarias, desde Loja hacia Zumba. Entonces esa gente que, como les repito, se demoraban 4 días a lomo de mula, los integró en media hora, en 40 minutos, que es lo que hacía la avioneta de él. Y aviones a pistón, que claro, es mucho más complejo conducirlos, manejar, pilotearlos, sí, que lo que es ahora. Y la pista esa de Zumba, verdaderamente, entre comillas, decirle pista, porque era un pedazo de terreno donde aterrizaba las avionetas pequeñas. Y solo él lo hacía, él y su compañía. Entonces ayudó mucho a esa gente. Entonces, ¿quién más que él ha sido una persona que se esforzó mucho porque el aeropuerto de Catamayo surja, le dé vida? Entonces sería muy
muy plausible pues que sea el nombre que lleve el nombre del capitán Sergio Romero Vitt. Comandante, en el Ecuador hemos sido un tanto ingratos con quienes en la aviación ecuatoriana han dejado sus años y su vida. No es el único caso. Hace un momento conversábamos de quienes, por ejemplo, el comandante del Mónaco, en general otras personas que están a punto de morir, otros que ya se han ido. Y en ese sentido, ¿no hemos sido un tanto ingratos en el país con ellos? En la parte civil, comercial, creo que sí. Ahí, como usted dice, el capitán Alfredo Franco del Mónaco es otro precursor de la carga en el Ecuador. Él ha sido fundador de la empresa Andes, la única que volaba internacionalmente con carga. Posteriormente fundó AECA, que es otra que volaba todos los días hacia Norteamérica. Y entonces son gente que verdaderamente merece un reconocimiento. Ojalá algún día se acuerden de toda esta gente. Gracias, muy amable comandante, por acompañarnos. Ha sido uno de los más experimentados pilotos de la aviación ecuatoriana, retirado hace un año, que ha estado con nosotros, dándonos a conocer opiniones y también lo que ha sido la aviación y parte de la historia de la aviación ecuatoriana y también de nuestra provincia. El comandante ha sido claro y ha sugerido que sea, si es que hay un cambio de nombre en el aeropuerto, el del comandante y capitán Sergio Romero Vitt, el nombre que lleve nuestro aeropuerto. El comandante Patricio Mosquera tiene 43 años de experiencia y ha acumulado cerca de 28.000 horas de vuelo. Recientemente se jubiló hace un año con la compañía Aerogal. Realizaba él en el Boeing 767-300 el vuelo directo Guayaquil-Nueva York-Guayaquil. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión con más entrevistas. Lo hacemos con Ilvar Jaramillo.